Primera de Samuel 1:10. Primera de Samuel 1:10 dice la palabra del Señor: y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová, Dios de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mi congoja y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Pero que lo hasta ahí no. Bueno, vemos entonces acá, vamos a leer desde 8. Elcana y su marido, dice, su marido le dijo a Ana: ¿por qué llora? ¿Por qué no come? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana. Bueno, vemos acá, dice: y Elcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué llora? Y uno vio que vemos nosotros cuando no sabe la humillación todavía, que uno no ve todavía su pecado y no sabe que esa aflicción del corazón solamente sale a través de la cruz, de la humillación. Elcana acá vio que pregunta porque no sabe qué es la humillación. Y entonces, ¿y qué es no tener Dios? Que porque Samuel es figura de Cristo acá. Y no tener Dios que a Cristo, sino solamente si no tenemos a Cristo, sabemos que no tenemos el Hijo, sabemos que nosotros solamente amargura hay en nuestra alma. Entonces, mucho ignora por eso cuando nosotros lloramos, y algunos dicen: pero yo me voy a la iglesia, dice, para alegrarme, no para entristecerme. Cree que es feo, no sabe qué es el resultado de la humillación. Es para que primeramente está viendo tu pecado, todo, y te estás sintiendo querer salir de tu amargura. Y entonces ahí, cuando vos pedís perdón, salí de tu amargura. Y dice: ¿por qué no comes? Y acá eso es lo que yo también quiero decir a ustedes. ¿Por qué no comes? Y nosotros no podemos comer la palabra de Dios, no se puede hacer vida, no se puede hacer esa fe, gozo, paz, alegría que está en la palabra, mientras que nosotros no oramos amargamente, no oramos, no pedimos al Señor de nuestro pecado, porque si está lleno de incredulidad, podés saber la palabra,
Por eso que vemos acá la oración, ella oró, dice, largamente, no es una oración así nomás. Entonces dice, no te soy yo mejor que 10 hijos. Y nosotros sabemos que no es mejor que la vida de Cristo, no es mejor ni hijos naturales, ni no es mejor ni el marido, ni nada, no podemos suplantar sin la vida de Cristo. Y le dice acá, vemos acá, eso vamos a ver, sabe a dónde, en Timoteo. Vemos que Elí tampoco tenía discernimiento de espíritu. Y Elí tampoco no tenía discernimiento de espíritu de la cruz de Cristo. Porque la tuvo por ebria. Sí, por ebria. Y muchos nos tiene a nosotros por ebria, así también. Así vio que algunos que no conocen la humillación, que tenemos que salir, para salir de nuestro pecado, tenemos que reconocer, declarar nuestro pecado. Y entonces ahí también a otros murmura, mientras que otro se está humillando para que se limpie, para que tenga Dios, para que crezca la vida de Cristo, se forme ese hijo. Y entonces, porque en Timoteo dice, primera de Timoteo dice, ya vamos a encontrar, 2, primera de Timoteo 2, 15. 2:15 dice, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Vemos acá, por ejemplo, este hijo habla del Hijo de Dios, porque también encontramos en Gálatas, para aclarar bien esto, porque puede tener un montón de hijos, y si vos no te humillas, no te sirve nada Dios que el hijo. Y acá Dios que dice, pero te salvará engendrando hijos. Está diciendo el hijo acá de la vida de Cristo. En Gálatas vamos a aclarar esto, para que se pueda aclarar espiritualmente, para entender la palabra, porque mucho interpreta todo naturalmente y cree que tiene que tener un montón de hijos, y después si no busca al Señor, los hijos sufren, y también nosotros sufrimos. Ese nos va a dar felicidad. Gálatas. ¿Cuánto? 4 dice, 4 cuánto. acá ya vamos a encontrar, ahí en el 6, 4:6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. El espíritu de su Hijo. Él dice, engendró, dice acá, dice, envió, dice, a vuestro corazón el espíritu de su Hijo. Y ese Hijo lo que el Señor quiere que engendremos. Nosotros, vio que escuchamos la palabra, pero cuando pedimos perdón, ahí encontramos, porque en la palabra te cuenta que hay incredulidad, te muestra que no te gusta la palabra, no te toca la palabra, y ahí te está, vio que en la oración vos tenés que clamar que ese hijo que está en la palabra, ese gozo, paz, alegría, fe, desinterés a la palabra, todo, vio que primeramente el pecado que está en ti, que te está impidiendo para engendrar ese espíritu de su Hijo. Entonces acá Samuel es figura de Cristo también. Entonces Ana estaba estéril en aquel tiempo todavía. Y muchas mujeres, nosotros sabemos, mujeres y hombres, no tienen hijos todavía antes de humillarse. Cuando se engendró es cuando aceptamos a Cristo, cuando pedimos perdón, reconocemos que no hay fe en nosotros. Esa fe es el Hijo de Dios, es el Espíritu de Cristo, esa fe, gozo, paz, alegría, amor. Entonces, por medio de estar escuchando la palabra y pidiendo perdón, porque acá Dios tenía que hacer, Dios que le dice, ¿por qué no comer? Le dice,
y su marido no sabía que solamente humillando puede comer, puede ella comer, puede ese fe, gozo, paz, alegría, puede alimentarse. Y ahí va a producir el hijo, ahí va a estar lo que va a llevar fruto, va a llevar el hijo. Y dijo acá, y se levantó Ana, en el 9 dice, se levantó Ana después que hubo comido y bebió en Silo, y mientras que el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Vemos, Ana comió, dice. Así también nosotros ahora estamos comiendo esta palabra, estamos escuchando esta palabra, pero no va a poder digerir, no te va a servir si vos no te humillás como Acabio, que él dice, y ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ese llorar quiere decir que se humilló abundantemente. Le dice todo su pecado. ¿Por qué está amargado? Porque no está formado Cristo. Usted así ahora está comiendo, pero si usted no vas y ora, no le cuenta tu amargura, tu problema, porque todos los pecados traen amargura, tristeza. No puede sentir la vida de Cristo si ustedes no piden perdón. No llora a Cristo, no reconoce que no hay hijo, no está dando fruto, no sentí esa fe, gozo, paz, alegría, no está dando fruto a ustedes. No sentí ese hijo de Dios. Entonces dice acá, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. No es que usted, por ejemplo, ahora está comiendo y después se levanta y se va, ni ora, ni después pide perdón, a lo mejor de pasada pide, pero acá dice que él con amargura todos los pecados le dice, y oró a Jehová y lloró abundantemente, dice, lloró, ese llorar abundantemente, decirle, Señor, esta es mi amargura, hay mucha incredulidad en mí, reconocerle que no puedo escuchar, ni no puedo crucificar, no puedo tomar la cruz, no puedo orar, Señor, no te siento, Señor Jesús, perdóname, reconocer que ese hijo que dé esa fe, gozo, paz, alegría que se forme a ti, contarle tu amargura, tu pecado de incredulidad, justicia propia, el nervio, ira, miseria, locura, hechicería, contarle lo que hay en ti, tu amargura, nervio, ira, pelea, guerra, no poder escuchar la palabra, ese todo trae amargura, todos los pecados. Entonces, mientras tanto que usted no se humilla, no puede tener hijos, no se puede formar, aunque come ahora está Dios que dando la palabra, pero no puede Dios que ustedes comer, Dios que no puede hacer efecto por ustedes, son oidor de la palabra. Porque dice acá, que vamos a ver en Santiago, Santiago dice 1:19 puede leer. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra,
y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Vemos acá. Dice acá que no seamos oidores de la palabra, en el 22, pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos, porque muchos quieren saber la palabra. Quiere ser oidor, no se quiere limpiar. Para contender, algunos es para contender y se orgullece porque sabe mucho la palabra. Y la palabra, aunque sabe mucho, son nada más oidor, son palabras huecas, si no nos humillamos. Entonces, y dice acá, dice, más el que, en el 25, el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad. ¿Y cómo miramos? Pidiendo perdón, esa incredulidad que tenemos. No creemos esta palabra, no te toca esta palabra. Y porque vio que la perfecta ley de la libertad es la cruz de Cristo, ahí va a estar libertado y ahí te muestra tu pecado, la incredulidad es pecado. Desinterés a la palabra, vicio, yugo desiguales, te quiere libertar de ese yugo desiguales, te quiere libertar del vicio y por eso tenemos que humillar de esa incredulidad otro, enojo, ira, yugo desiguales. Te quiere libertar, la ley de la libertad es la cruz de Cristo. Tenés que crucificar, que tenés que reconocer que tenés mucho pecado, nervios, ira, divisiones, mayor concepto de sí mismo, sabio en tu propia opinión, cree que porque sabe mucho la palabra, ya vio que son mayor que otro y que nadie no te puede corregir, que te justifica todavía porque sabe mucho la palabra. Pero dice la palabra, el que se da mucho se pide mucho. ¿Y qué es lo que pide? Se da mucho la palabra, te muestra mucho tu pecado y te pide mucho la limpieza, te pide mucho que confieses tu pecado y tener más que el que mira atentamente. Pedí al Señor esa incredulidad, porque por la incredulidad no podemos ver nuestro pecado y no podemos estar libertados en nuestro pecado. Por nuestra incredulidad no creemos mismo que el yugo desigual es pecado, pasiones, sexo es pecado, adulterio fuera de nuestro matrimonio es pecado, y ese es por la incredulidad. Y dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Vemos acá, dice, persevera en ella, persevera en la humillación, como hace Ana, largamente oraba hasta que consiga el fruto, hasta que consiga ese hijo de Cristo, que es Cristo, fe, gozo, paz, alegría. Y entonces vemos acá, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad. ¿Y a dónde te muestra la perfecta ley de la libertad? En la palabra. Ahí vos tenés que, la ley de Dios, ¿qué es? Primero encontramos en la ley del Antiguo Testamento, no tendrá otro dios. ¿Y qué es no tener otro dios? Que no te gobierne, por ejemplo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Cuando hay incredulidad en ti, no crees, no te interesa esta palabra, te cansa esta palabra, te enojas cuando te reprende, te muestra tu pecado. Porque la palabra lo que hace es esto, la palabra de la cruz.
Para eso Cristo vino a morir en la cruz, para que, dice, para que se predique el arrepentimiento de pecado, porque nosotros, esa incredulidad primeramente, ese enojo, ira por la corrección, ese espíritu incorregible que nadie te diga nada, quería hacer lo que quería hacer, sin ley quería andar. Había un pueblo que Javier un día dio una palabra de eso, que quería andar sin ley. Y nosotros también hay mucho que quiere andar sin ley acá. Nuestra tendencia es muy fuerte de no querer crucificar tu vieja creación. Te enojas, espíritu incorregible, a mí no me va a corregir, decimos mismo. Si ni mi madre me corrige y no voy a permitir que nadie, pero Dios te quiere corregir para que te limpie, para que cambie tu naturaleza, ese espíritu incorregible y de maldad, de ira que tenés, y toda clase de pecado, pasiones, yugos desiguales, toda clase de pecado te queda. Ese espíritu que no te deja orar, Dios, que escuchar nomás la palabra. Somos oidores de la palabra así, y no hacedores. Solamente se hace en nosotros esta palabra de fe, gozo, paz, alegría, como si hacemos como Ana, largamente orar. Por eso orar sin cesar, dice. No es que nosotros las 24 horas, por ejemplo, tenemos, y nosotros no oramos, Dios tomamos, y dice, el que hurta no hurte más, dice. Aprovechando bien el tiempo, dice, porque el tiempo es malo. Aprovecha en tu oración. Pero si no podemos orar, y Dios, que no podemos tampoco escuchar la palabra, está inquieto, ese es Satanás. Y tenemos que limpiarnos, libertarnos, porque la cruz ya está ya la ley de la libertad, que es la cruz de Cristo que te puede libertar para orar, para escuchar la palabra. Señor, no puedo, ese arrebato de palabra me atormenta. No puedo orar, Señor, me atormenta la oración. No puedo orar, me atormenta, Señor. Y ese es Satanás, y ese es tu pecado y mi pecado. Y no podés llevar fruto, no podés tener hijo. El Hijo de Dios no puede engendrarte esa fe, gozo, paz, alegría. El Espíritu de Cristo no puede formar en ti. Y entonces vemos nosotros acá, dice, porque dice, pero sed hacedores, dice. Y también dice acá en el 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Toda inmundicia, cuando dice toda clase de pecado, esa pérdida de tiempo. Ese que no puede orar, sueño, pereza, cansancio todos los días, o si no, pérdida de tiempo. Nosotros, por ejemplo, lo que acá nos reina en nosotros es tomando tereré, un mate todos los días. Y sueño también, cansancio, o pereza, no agarra mucho a mí primeramente. Y esa inmundicia para el Señor. Desechando pues toda inmundicia, pedí perdón de esa cosa, que no podés orar, que no podés limpiarte, que no podés mirar atentamente en la perfecta ley de la libertad, no podés humillarte. Esa es la ley de la libertad y la cruz de Cristo. Entonces, pero tenés que desechar toda inmundicia, todo pecado, esa pérdida de tiempo que tenemos, que dice en Efesios. Efesios dice, ¿6 o 5? 6:18, orando todo el tiempo también, sí, eso también léeme. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vemos ahí, orando en todo tiempo,
con toda oración y súplica. Y esto porque no creemos nosotros, no oramos en todo el tiempo. Oramos 10 minutos, otros 15 minutos, o 10 minutos y ya deja otra vez. ¿Por qué eso? Porque no está tomando la ley de la libertad, que es la cruz de Cristo. Se tiene que seguir humillando hasta que sea libre, orando en todo tiempo. Y dice, todo el tiempo, con toda oración y súplica, suplicarle que hay mucho pecado, no podés orar, porque Satanás te está tomando, tu vieja creación no te deja, te cansa, te agarra sueño, pereza, cansancio, otro habladuría, quiere estar hablando cosas vanas. En muchas palabras nos falta pecado, dice. Y que dice que more en vosotros en abundancia la palabra de Dios, dice. Y entonces nosotros a veces, porque nos humillamos mismos, no se forma la palabra, porque palabra tenemos. Lo que falta es oración y suplicar al Señor ese pecado que no podés orar, no podés tomar la ley de la libertad, no podés pedir perdón, declarar para libertarte de ese pecado, pérdida de tiempo que tenemos. Oración y súplica en el Espíritu, dice, velando en ello con toda perseverancia, dice bien. En el Espíritu, empezá tu alma, tu mente, empezá a suplicarle que está sucio tu pensamiento. No puede orar, ya se quiere, hay afán, turbaciones de las cosas terrenales. Otros le agarra Dios que quiere estar hablando pavada, otro nervio, ira, y nos suplica que lo que hay Dios, el pecado, ¿qué es lo que le pasa? No le suplica al Señor, no le dice, Señor, esto está en mí, en el espíritu, en el alma, en tu pensamiento, tenés que estar orando ahí. Y dice, y velad en ello con toda perseverancia, y velad que no te tome Satanás, que no esté sacando el tiempo de oración, el tiempo para tomar la ley de la libertad, que es la cruz de Cristo, para libertarte de ese pecado. Suplicar con perseverancia, y dice acá, y súplica con todos los santos. Y otro también, por ejemplo, dice con todos los santos. En mucho, por ejemplo, también, justamente hay otro lado, dice por todos los santos, dice acá, por todos los santos. Pero primeramente tenemos que limpiar nosotros. Pero si nosotros no podemos ni orar, ¿cómo vamos a orar por otro? Y también hay otra parte que lo que quiero explicar a ustedes, ese por ejemplo, que también que quiere ir solo a orar, ese por ejemplo es Satanás. No puede orar acá entre todos y se quiere encerrar solo, ese es satánico. Porque el Señor quiere todo unido en la oración, para que cuando uno ora, por ejemplo acá, si le estorba también la oración, hay también otro eso, que le estorba la oración, yo quiero orar solo, dice, y se quiere ir a encerrar en la pieza, le estorba la oración de su hermano, le atormenta, ese es satánico, ese engaño es Satanás. Tiene que pedir perdón eso, suplicar al Señor con toda perseverancia, hasta que persevera en esa limpieza, hasta que sea libre, hasta que no estorbe más la oración. Por ejemplo, a la noche que estorba acá, o a la madrugada la oración, usted tiene que pedir perdón de ese es Satanás lo que está atormentando, y ore con su hermano, no ir arriba. Por eso tengo que cerrar la puerta allá, o si no tengo que prohibir terminantemente en la hora de la oración a la mañana. No puede subir arriba, sino acá tiene que quedar y orar, porque es un engaño de Satanás, y usted al no saber se va y cree que allá ora.
Otro en la hora de la oración agarra su Biblia y lee, y aún acá hay palabras, ni tampoco nos puede escuchar. Ese es satánico. Ese es lo que el Señor no tiene fruto, no tiene hijo. Tiene que estar en oración, suplicar al Señor que te estorba la oración. Que quiere y te estorba acá todos juntos porque muy fuerte ora. Cuanto más fuerte te tiene que contaminar, ¿cómo iba a decir? Contagiar a vos para que vos también tome esa fuerza de oración. Pero si no hay ese, te estorba, es Satanás. Engaño es Satanás. Y entonces eso es lo que el Señor quiere, que ore, escuche la palabra, pero que no sea oidor de la palabra, sino hacedor de la palabra, porque la palabra nos dice a nosotros con toda perseverancia y todo unido. Y nosotros, muchos quieren ir arriba. No es así la cosa. Acá hay palabra de Dios y puede escuchar en la madrugada, más tiene que estar escuchando y pidiendo perdón ahí, que no puede escuchar, que no te interesa, no te toca, no te quebranta esa palabra. Si no te quebranta la palabra esto, es porque Satanás te está engañando. Y pida perdón, no está, vio que dando fruto no tenés hijo, no engendrar hijo. Dios no te puede engendrar hijo. Su hijo es a fe, gozo, alegría en ustedes. ¿Por qué? Porque tiene que suplicar, pedir al Señor perdón, porque Satanás está sacando la palabra y la oración y la unidad. ¿Quiere ir a solo a leer o quiere, Dios, que hay ir arriba? Como un día dice, a Karina dice que pensó, dice, ¿para qué voy a ir? Voy a leer bien acá, voy a orar bien acá y voy a preparar acá mi mensaje. Pero no es así. Ese es satánico. Tiene que venir a escuchar la palabra. Ustedes, como dice, entonces vamos a hacer como María. A Moisés no me va a revelar y a nosotros no, a mí no. Y ese es, no, Dios, sin cabeza quiere andar, sin gobierno. Quiere Dios gobernar solo, quiere leer solo, quiere sacar su mensaje. Está bien que lea al momento que no tenés palabra acá, al momento que usted no está orando, ya oraron suficientemente. Está bien que lea, prepare su mensaje. Como los niños, en el momento que se va a la escuela tiene que escuchar a su maestra y después tiene que venir a estudiar y hacer su tarea. Pero nosotros cuando estamos, la palabra está. Acá toda la noche está la palabra. Y veo que muchos se incomoda eso, que son espíritus, son satánicos, son pecados que tiene que pedir perdón. Y después ya cuando la oración a la mañana, ya se atormenta todo y ya quiere ir todo arriba. No pido a usted que no suba porque ese Satanás quiere llevar. Usted tiene que hacer fuerza y humillar. Pida al Señor, Señor, no puedo orar, no puedo pedirte perdón. Este pecado, Señor, que me atormenta y no puedo orar. Porque usted, aunque sepa la palabra, va a ser oidor de la palabra si no pide perdón. La oración por la oración y la palabra es santificado. No puede tener palabra nada más y la oración no. Si en la oración pide perdón y en la palabra te muestra tu pecado, te muestra la ley de la libertad. ¿Cómo te va a libertar de ese pecado? Que no podés orar. Ese Satanás que no podés orar te atormenta. No podés aguantar la oración y la palabra, ni escucha la palabra. Muchos ponen mismo en su oído, vio que auriculares para que no escuchen. Y anda a saber si no pone música del mundo por ahí también. No sabemos. Si pone eso ya no tiene temor de Dios. Redentón, bueno. Redentón. O redentor. Que sea lo que sea. Pero eso tenemos que tener cuidado. Estamos ahí sí que falta el respeto ya. No hay temor de Dios ya. Si está la palabra y pone Dios que en tu oído cualquier cosa,
Esta palabra nosotros lo que grabamos es el estudio otra vez, que ahora yo estoy dando, por ejemplo, y después escuchamos y sacamos más provecho si nos humillamos. No tiene que tener como repeticiones, y si parecen repeticiones ya sabes todo, pedí perdón al Señor, porque la palabra siempre tiene poder, no sale el poder de fe, gozo, alegría, te tiene que gustar, si no te gusta es engaño de Satanás. Y acá dice, de toda inmundicia, dice, tenemos que desechar toda inmundicia. ¿Y cómo desechamos? Pidiendo perdón, lo que nos dice la palabra a nosotros. Ese que está en tu mente, pérdida de tiempo. No podés orar, no podés escuchar la palabra. Eso es lo que primero, y después toda clase de pecado, que la pasión, el yugo desiguales, y no cree que esos son pecados, vicio, quiere venir acá con su vicio. Vemos nosotros, hay algunos que todavía, bueno, como están nuevos y todavía ni salvación que tiene, viene todavía con vicio acá. Y muchas veces no le puedo decir mucho, porque todavía no tiene ni salvación. Entonces está tan gobernado todavía. Pero despacito voy diciendo. Eso por eso falta todavía que comprenda la palabra de salvación. Vemos acá, dice, en Efesios, quiero leer a ustedes 5:15, para que ustedes sepan que la pérdida de tiempo lee nomás. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dice, mirad pues con diligencia, con rapidez, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo está aprovechando bien el día, la hora? Está orando, se está humillando, como dice acá, no embriaguéis con vino. Mientras tanto está embriagado el vino, habla de toda la clase de pecado, y otros quieren mismo vino natural, en lo cual no hay disolución. Antes bien sea lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo va a estar lleno del Espíritu Santo si ni está orando? Y dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, porque después viene Satanás y te viene y te quiere hacer dejar este lugar y te hace perder tiempo, te lleva otra vez y dice, por no seáis insensatos, sino entendidos, el cual sea la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es vuestra santificación y de tomar la cruz. Dice en eso, búsqueme esos versículos que dice en Tesalonicenses. ¿Y cómo te va a santificar si no pedís perdón? Está lleno de pérdida de tiempo. No podés orar. Está tu pensamiento en cosas vanas. Entonces no está santificando. Solamente la santificación viene en la cruz de Cristo cuando reconoce esa pérdida de tiempo. ¿Cuánto? 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No, un poquito más. Y en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya hemos dicho y testificamos,
Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. A santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Pero si nosotros estamos hablando pavada y otras cosas, cuando viene, por ejemplo, chico, joven, usted, por ejemplo, que viene, usted se tiene que... Mucha oración, papito. Porque cuando viene, por ejemplo, tu primito, igualmente esta chica, la prima, la chica de acá, todo, para que usted hable de la palabra a ella. Y a él, a ese chiquito que el Señor está trayendo, va a pedir cuenta a ustedes, porque si usted está perdiendo tiempo acá y cuando viene él no le habla de la palabra, está hablando toma tereré y habla cosas naturales y dice acá aprovechando bien el tiempo y la voluntad de Dios es vuestra santificación, pedir perdón de esa incredulidad. Y entonces para que sepa que ese pecado, y entonces aprovechando bien el tiempo, por eso mucha oración, cuando usted se limpia, va a tener palabra, hablando salmo, hablando palabra a él, está orando, vamos a orar, no hablando pavada porque el Señor va a pedir cuenta, esos son pecados, no está aprovechando bien el tiempo, porque el tiempo va a ser malo. Cuando saca de acá el Señor porque pierde mucho el tiempo. El Señor va a pedir cuenta a ustedes porque que se da mucho, se pide mucho. Ustedes ya saben lo que es pérdida de tiempo, es pecado. Y entonces el que hurta no hurte más, no robe el tiempo del Señor, dice en la palabra. Es pecado eso. Y entonces aprovechando bien el tiempo. Y entonces... Ustedes de acá se tienen que estar aprovechando bien, limpiándose, porque palabra hay todos los días para ustedes. Y saben lo bueno y lo malo. Y no estar hablando pavada, Dios que vio perdiendo tiempo tomando tereré. Va que acá, pida al Señor, porque yo también, antes yo tomaba mucho mate, sí, y compraba mismo los chuchos de cada cosa y tomaba mate. Y no podía sacar el mate de mi boca. Y después pedí al Señor perdón, porque esa pérdida de tiempo usa el Señor a ese vicio, para que por sí no es pecado si toma ordenadamente. Porque si usted, Satanás puede traer a la mente de usted, entonces no podemos ya ni tomar ni tereré ni mate. Eso es lo que quiere contender con la palabra. Esa incredulidad puede transformar en otra cosa, ¿no? Sino es exageradamente tomar. Usted tiene que saber, por ejemplo, está por ejemplo tu primito, lleve si toma tereré, ahí ya yo hablando de la palabra, y un rato ya baja y vamos a orar. Tiene que hacer ordenadamente la cosa, para eso falta limpieza a ustedes, porque ese pecado, porque el tiempo es malo. Después el Señor va a pedir cuenta a ustedes de eso y va a llevar de acá y después mucho sufrimiento va a tener. Y la voluntad de Dios es vuestra santificación. Por eso tenemos que orar mucho. Por la palabra y la oración es santificada, dice la palabra de Dios. Y escucha ahora la palabra. Usted tiene mucha palabra. Está mostrando a ustedes la libertad, cómo va a tener. Qué pecado, que esa pérdida de tiempo. Que mucho por la incredulidad no cree que es pecado, no puede mismo, la oración le atormenta ese pecado, le atormenta la palabra, no puede escuchar mucho, eso pide al Señor, ese es Satanás, pecado porque le ofende a Dios, porque no le podés escuchar, no podés estar en comunión pidiendo perdón, no está teniendo tu tiempo, está robando Satanás. Entonces todas cosas se tienen que hacer ordenadamente. Por ejemplo, muchos dicen, pero alguno le dice que no es tiempo todavía nada más de trabajar y ya interpreta más. Yo tengo que trabajar. ¿Cómo va a ser pecado trabajar? No decimos que trabajar es pecado, porque la vagancia también es pecado. Pero tenés que humillarte para que si el Señor, el tiempo que te prepara, ahora por ejemplo el tiempo que prepara usted, tiene que aprovechar bien usted. Y después cuando vaya a trabajar, usted ya está, vio que
con libertad de orar, estar Dios que ahí su mente cuando usted encuentra tentaciones, usted ya sabe, tiene capacidad ya para negar y para pedir perdón ya, porque vos salías afuera, como el hermano ayer nomás salió, en un ratito dice que una mujer nomás le dice, dame 100 pesos y 60 pesos prepara para el hotel, y vamos, y bueno, y esas son las tentaciones, son ofertas del enemigo, y usted se cree que nos va a encontrar así apenas sale, y ya encuentra, eso es lo que Satanás usa su instrumento, y eso es lo que el Señor quiere que se prepare porque el tiempo es malo. Cuando usted sale apenas de acá, ya otro ofrece droga, otro ofrece vino, cerveza, lo que a usted le gusta. Mujeres, la mujer mismo te va a decir, no hay necesidad que busque mujer. Acá mismo también te puede venir y se está exhibiendo en la calle la mujer. Se levanta pasiones. El tiempo es malo. Eso tiene que pedir perdón al Señor. Ese espíritu de incredulidad cree que no es pecado, esa pasión es esa. Soy joven, ¿cómo no me va a gustar? Sí, soy joven, pero el Señor también puede quitar de nosotros. Como dice Pablo, mejor como yo. Él tiene el don de continencia, se contiene, no es porque él tenía eso, sino él se humilla y por eso tiene ese don, ese regalo de contener de la mujer, igual José. ¿Por qué José, vos crees que a José no le habrá gustado la mujer de Potifar? Encima tiene plata. Podía, si Satanás le habrá traído en su mente, si yo ando con esta mujer ya me salvo. Ese engaño de Satanás, pero él tuvo temor del Señor y se humilló y corrió de esa mujer. Pero si nosotros acomodamos todo, creemos más a Satanás, lo que viene en nuestra mente, pero si no aprovecho ahora esto, ya no aprovecho más. Yo soy hombre, ¿qué va a decir de mí que soy ¿cómo es que se dice acá? Que dicen ellos puto gay. Entonces, y que te diga que soy gay. Y inclusive la mujer de Potifar le mandó en la cárcel porque no le quería, vio que no quería hacer nada por él. Y ustedes llegan todavía a eso, no va a ir jamás en la cárcel. Fíjate la condición de ustedes todavía. Tanto mujeres y hombres, no se niega de las pasiones. Cuanto hay oportunidad nomás, igual las mujeres, a veces aún es casada y hay un muchacho se exhibe, no, enseguida también, vamos nomás. Y eso es lo que el Señor quiere, que persevere en oración, no perdiendo tiempo, porque el tiempo es malo. La palabra te está trazando, te está diciendo que el tiempo es malo. Ustedes si no tienen, no ora mucho ahora, no persevera, no suplica ese pecado, porque ese pecado tiene que suplicar al Señor. Esa es mi naturaleza, Señor, ese es y me quino ese pecado de pasiones, sexo. Dile al Señor, porque ese va a llevar a usted a la destrucción. No diga que nadie sabe. Dios ve todo lo que está haciendo, cómo actúa usted. Y después viene, yo anoche, por ejemplo, vi anoche me parece, o ayer a la tarde, a este chiquito por el resultado del pecado de su madre, cómo le salió como si fuera un quemazón, le salió en su espalda. Llora esa criatura y ni no quiere comer. Y ese es el pecado del sexo de su madre y de su madre, porque él no tiene papá, vio que creyente. Y el pecado de su madre y la rebeldía. Y nosotros decimos, no va a pasar nada. Tu hijo después toca, tu hijo. Escuche bien lo que tiene hijo. Ve el resultado del pecado, el dolor, llora esa criatura. Dice que no quiere comer y le sale toda esa ampolla como quemazón en su espalda. Y esos son principios nomás. Pero si no se humilla va a venir más fuerte, más fuerte.
Y ustedes, yo que si quieren realmente a su hijo, pida perdón al Señor, que no vaya a ejercer esa pasión sexo antes del casamiento y fuera de matrimonio. Lo que es casado ya tiene que cuidarse y pedir perdón, mucho perdón, suplicar esa incredulidad primeramente, que no hay temor de Dios, y ese avaro, dice que mequinamos esos pecados, no queremos mismo pedir perdón. Limpien en su mente, cuando ya está, tiene que pedir perdón, porque y todo lo pasado también nosotros sabemos, en pecado de nuestra juventud, por ejemplo, el concubinato, las pasiones, yugos desiguales con lo impío, tiene que pedir, todo tiene que limpiarse. Y bueno, él dice acá entonces, ¿qué es vuestra santificación entonces? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios, quiero decir, ¿qué es? Vuestra santificación. ¿Y qué es nuestra santificación? Pedir perdón, suplicar de tu pecado a Dios. Pedí o dará. Dice, ¿y qué es lo que tenés que pedir? Tu pecado que te quite. Porque eso es lo que es nuestra lucha. Que no podés escuchar la palabra. No te interesa la palabra primeramente. No podés orar, pérdida de tiempo. Pedí al Señor, suplicar esa incredulidad que tenemos. Que no creemos que vamos a poder salir mismo. Suplicar al Señor. Porque el tiempo es malo. Ustedes salen y van a encontrar tentaciones. Distintas formas. Vicios, drogas, robar, mujeres. Ya después pensar de ir, llamar por teléfono, que ahora es tan fácil de comunicar en Facebook. Eso tiene que humillar de ese pensamiento satánico. No de comunicar, usar el aparato, pero para el Señor, no para... O alguno sabe también que quiere, dice, voy a predicar, voy a llamar a mi novia y voy a predicarlo. Eso es mentira de Satanás. Deja que le predique otro, porque vos no estás capacitado. Acá mucho leía la palabra y le enseñaba, y después vio que... Después sí, después ya. Dios se enamora. Y eso, por eso, yo que la mujer, yo que con mujer y hombre con hombre, no se quede arriba mucho hombre y mujer juntos. No vaya a ir temprano, cuando hay palabra acá, oren todos juntos, escuchen la palabra y se levanten todos juntos. Yo por eso tengo que poner orden acá, tengo que atender la casa de Dios, porque yo sé conforme la palabra qué es lo que hay en ustedes, tanto mujer y hombre. En un momento puede, vio que perder su mente y puede hacer cosas que no tiene que hacer y ensucia la casa de Dios y después ya le saca a Dios acá. Mucho por misericordia el Señor no le saca todavía. Y esa pérdida de tiempo no haga más ese pecado. Y la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y la santificación cómo es? Con la palabra y la oración. Pero, ¿qué es lo que tenés que pedir en tu oración? Tu pecado. Primeramente la incredulidad. Y después esa justicia propia cree que vos tenés razón de andar así porque vos sos joven. Y voy a aprovechar. ¿Cuánto voy a aprovechar si yo no aprovecho ahora? Ese no es aprovechar. Aprovechar de andar bien en el camino del Señor, pero no en el pecado. Ese es muchos dicen, yo soy joven. Y dice, voy a aprovechar. ¿Cuándo voy a aprovechar? Si ahora no ando de novia, de novio. Si ahora no aprovecho, ¿cuánto voy a aprovechar después, viejo? El Señor te va a dar a su debido tiempo tu pareja, pero tienes que humillarte como José encontramos y vemos el resultado de Sansón. ¿Por qué? Porque él no se humilló y dice, como otra vez voy a salir, y después se cachó en el pecado.
¿Y qué fue el resultado de Sansón? Después quedó ciego, no cree más, duro, no cree más la palabra de Dios. Y después hasta se murió. Nosotros podemos tener muerte, vio que espiritual primero y después muerte prematura. Se muere la fe, gozo, paz, alegría, amor, no sentimos más. Y después vio que muere también, puede morir también antes de tiempo, muerte prematura. ¿Para qué te va a dar más el Señor la vida si vos no querés la limpieza, no querés el perdón de Él, le tenés como inmundicia a la cruz de Cristo, no querés ser limpio, no querés que el Señor te cambie? Y acá nosotros venimos para que el Señor nos cambie a nosotros, no es para otra cosa. Y hay mucho pecado en nosotros, como vemos acá, estábamos leyendo, desechando toda inmundicia, dice. Cuando dice inmundicia ya, todos los pecados ya está diciendo. Tiene que pedir al Señor ese espíritu de pereza, abandono, pérdida de tiempo. Nosotros tenemos que acá, ustedes saben que todos juntos no tenemos que servir. Yo que quiera que otro nada más nos sirva a nosotros la comida, no queremos ayudar ni nada en la comida para lavar nuestros platos, para limpiar todo a donde comemos, en nuestra cocina, limpiar nuestros utensilios. Ese es sinvergüencía ya, quiere que otro te haga. Ese es sinvergüencía, lo mínimo podemos hacer nosotros. Dios, que nosotros sabemos bien, hasta uno en nuestra casa, no va a venir tu vecino a limpiarte tu plato y tu casa. Vos tenés que hacer. Y así también acá nosotros no tenemos que dejar que otro haga, sino nosotros cada uno tenemos que ayudar todo. Ese es sinvergüencía ya. No tenemos ya, somos cara dura ya, como dice el refrán mundano. Somos muy ya, no tenemos ya, Dios, que ni una vergüenza ya, porque un poquito de vergüenza tenemos que tener de otro, que otro te limpia donde vos comiste, tu plato, tu jarro, vos no querés hacer ni para tu comida. Ese dice, el perezoso dice, puede tener todo, vio que dice, no lleva su cuchara en la boca, vio que porque es perezoso. Y alguno tiene todo para hacer, yo por ejemplo, para hacer para su comida y no come. Por ejemplo, no quiere hacer papa frita y no come nada más, tiene hambre. Y aunque tienen la cuchara puesta, el plato puesto, ya el Señor provee papa, provee, por ejemplo, lo que tiene que hacer, que sea papa que hay. Con la papa podemos hacer papa frita y podemos llenar, pero muchos no hacen ni la papa frita. O si hacen, después deja todo sucio. Y ese es ya sinvergüencía ya. Ese es pecado. Ya no tener vergüenza quiere que otro te limpie. O si no, yo que está el aceite ahí y en vez de poner en un frasco, ya no tener vergüenza, que total yo no compro. Esos son sinvergüencía, esos son pecados. Tira el aceite. Y en vez de poner en un frasco, cuidar las cosas todos juntos. Esos son caraduras, como dice mi sobrino una vez, el coche de su novia. No le interesaba nada. Andaba como quería, rompía todo. Total, no es mía. Y si es sinvergüencía. Porque vos tenés que, si te presta alguno las cosas, tenés que tener, veo que, vergüenza y cuidar bien. O si no, si acá nos está dando de comer el Señor a nosotros, y cómo nosotros vamos a tirar así nomás el aceite, tenemos que dejar todo sucio. Lo mínimo que podemos hacer es hacer para nuestra comida y limpiar todo junto, mantener la casa que nos dio el Señor a nosotros para vivir. Lo mínimo que podemos hacer. Esos son sinvergüencía, esos son diabólicos, que ya no tenemos pudor ya, de no querer que otro te haga todo, que te sirva delante todo, a vos todo, y después te lave todo, te limpie todo. No, ese no es así. Cada uno se tiene que
limpiar lo mínimo lo que podemos hacer, eso. Y eso es sinvergüencía ya. Y eso es lo que nos llena más a nosotros, ese pecado. Queremos nosotros que otros nos sirvan. Por ejemplo, Alejandra hace, pero a él Dios solamente le paga porque le hace, pero tampoco no puede apoyar el pecado de ustedes. Ese apoyo de pecado, ella también, si quiere orar, ella también necesita escuchar la palabra. Y ustedes no piensan eso. Ustedes dejan todo para ella, por ejemplo. Y ustedes no quieren, dejan su sartén, su plato todo sucio, el piso todo sucio, si todo ahí comen. ¿Y por qué tiene que hacer ella? Porque se humilla nomás. Esos son sinvergüencía. Y esos son pecados. Y desechando toda inmundicia. Si ustedes no se humillan, lo mínimo eso, ¿qué se va a humillar? Esos son las zorras pequeñas que nos tiene por su incredulidad como pecado. Por su incredulidad parece esa sinvergüencía, no tiene pudor. Quiere que te sirva todo, quiere que otro haga. O a veces hombre mismo, hombre con hombre. Quiere que otro haga y usted no quiere hacer. Otro hombre hace todo, está limpiando y usted no quiere limpiar. Tiene que eso pedir, esa sinvergüencía, ya no tiene pudor, ese ya no tenemos vergüenza, lo mínimo. ¿Cómo vamos a dejar a otro o a hacer todas las cosas? Tiene que ayudar todo y tiene que pensar el alma de otro también que quiere orar y tiene que orar, tiene el mismo derecho y después ya tiene que venir a orar todos juntos. Y esas cosas dice toda inmundicia. Acá dice... Por eso no llevamos fruto. Tenemos que suplicar que para eso, para que el Señor llorar, al Señor nos quite esa esterilidad, como pidió Ana, que quite esa esterilidad, que reconoce que no tiene hijo, que no tiene esa fe, gozo, para alegría, estéril, y reconozca al Señor, suplicar al Señor, Señor. Soy estéril, no tengo hijo, no siento esa fe, gozo, para alegría, estoy comiendo, pero no está, vio que suplicando al Señor que te limpie para ponerse alimento, que pueda servir a usted esa fe, gozo, para alegría que está en la palabra. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y vemos nosotros... Más el que mira, dice en Santiago 1:25, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad. Ahora el Señor está aplicando la ley. La ley antigua dice la Biblia, no tendrá otro Dios. ¿Quién te está gobernando? ¿Te gusta esta palabra? Te va a gustar si pide perdón. Y si no te cansa esta palabra, ¿estás sacando algún provecho de esta palabra? ¿Cree que Dios te está hablando, te está mostrando o cree que yo estoy diciendo a ustedes? Como palabra de hombre. Encontramos ese en Tesalonicense, que ese es satánico. Ese sí cree que yo estoy diciendo esto a ustedes, porque usted quiero que haga usted las cosas, que yo me quiero aprovechar. Vamos a ver la palabra en Tesalonicense. Y para tomar como palabra de Dios tiene que humillar, reconocer esa incredulidad que está creyendo que es palabra de hombre, que yo no me estoy sacando de mí porque quiero decir a ustedes. Si yo no digo a ustedes, no toco trompeta, ¿cómo Satanás está jugando por ustedes? El Señor me va a pedir cuenta. Dice, yo tengo que, de anunciar el pecado al pueblo. Dice en Tesalonicense que ellos, dice,
como palabra de Dios tenía la 2:13. 2:13. Lean Primero o segundo. primera. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Si vos pedís esa incredulidad y si estás creyendo que es palabra mía esto, tenés que tomar como palabra de verdad, que es palabra de Dios. Pedí al Señor esa incredulidad, que no cree que Dios está mostrando a usted el pecado, esa vagancia, que quiere Dios que sirva a otro a usted, Dios que ya no tiene pudor, no tiene vergüenza, quiere que sirva otro a ustedes. Y ese pecado, toda inmundicia, esas son inmundicias, al Señor no le agrada, sinvergüencía. Y eso tenemos que pedir perdón, ese espíritu de sinvergüencía que quiere que otro sirva a nosotros. Ni queremos, Dios, que hacer nada para nosotros, ni para nuestra comida, ni a donde dormimos. No queremos nosotros limpiar esa vagancia, esa pereza, como dice la palabra de Dios mismo. Vamos a ver en la palabra de Proverbio 20. Y creyente es una cosa y cristiano otra. Porque el creyente cree en Dios y el cristiano cree en Dios. No, los dos son iguales. No, porque el creyente cree y toma. Por eso es creyente. Cristiano veo que ya somos cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero el creyente va El actuando a medida que va creyendo va a creciendo. medida que se va Cristiano humillando. significa seguidores de Cristo, hermano. Y también El creyente a cristiano. medida que va tomando la palabra, va creyendo. Vos podés ser cristiano, conocer, pero nada más. Pero creyente es el que va tomando la palabra. Cristianos son los seguidores de Cristo. Bueno, Y si no se abre todavía, no contienda. Cristo se lo llamaban los apóstoles cristianos. No contienda sobre palabras, cállese. Antes no. Dice la palabra, el siervo de Dios no debe ser contencioso. Porque nosotros, si no se le abre todavía uno, de callar nomás. No sea sabio en nuestra propia opinión. Dice, no con fuerza, sino el Señor le va a dar. Si no entiende uno todavía, no se tiene que contender sobre palabras. Ese es pecado. Ese también una inmundicia más. ¿Y qué era que queríamos leer? 20. Proverbio 20. Nunca tenga esa costumbre de contender por la palabra. Sí, ¿20 cuánto? 20, ya voy a decir, 4 me parece. 4. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Dice en el 4, el perezoso. Ahora está diciendo la palabra a nosotros, no estoy diciendo yo. Aclara por la palabra. No hará, por un ejemplo natural, a causa del invierno. Y entonces nosotros también así no haramos nuestra alma, no limpiamos nuestra alma. Por causa de la frialdad de la fe. No tiene fe, no cree esta palabra y no cree que la pereza le puede llevar a un estado, Dios, que de perder la comunión. Primero no va a orar mismo, no va a limpiar mismo de la pereza y después le agarra pereza natural también. Y después, Dios, que inclusive dice que el perezoso 7 veces más sabio que el que sabe, dice. Y el perezoso se enoja cuando le corregí, porque cree que está bien y cree que Dios que tiene derecho todo de servirlo, tiene derecho todo de hacerlo y no tiene el derecho de hacer. Y acá dice, el perezoso no hará a causa del invierno. No hará, primeramente no reconoce ese pecado, primeramente incredulidad, por la incredulidad no cree y está frío tu alma, no tenés fe y cree que esta pereza no es pecado.
no hará a causa del invierno. Pues en la siega, dice, pedirá pues en la siega. Va a tener, vio que, va a querer, vio tener también bendición. Va a querer, vio fe, gozo, alegría, va a querer sentir y no va a sentir. Por eso tiene que humillarse de esa incredulidad, que no cree que es palabra de hombre, que la pereza es pecado y ya trae atrevimiento, trae ya, no tenemos pudor, ya somos cara dura, sin vergüenza, ya contendemos y nos enojamos cuando te dice que haga. Y nosotros no tenemos que esperar de otro que nos sirva a nosotros. Siendo que, por ejemplo, vemos nosotros en otro caso, usted enseguida Satanás va a traer a usted en el pensamiento. Y a la sierva, ¿por qué tenemos que hacer todos nosotros? ¿Qué dice la palabra? Vamos a ver. En hecho. Porque Satanás para eso es astuto. Seguirá. Y como dice un hermano, y a ella ¿quién le enseña? ¿Quién le corrige? Y a mí Cristo es mi cabeza. En la palabra mismo me corrige. Y a usted también la palabra corrige por medio de la palabra. Hechos 6, vamos a ver. Vamos a leer desde uno mismo, hermano. Hechos 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Uno que está en la oración, en el ministerio de la palabra, por ejemplo, el pastor, no puede dejar para servir a usted en la mesa. Ustedes tienen que, por eso acá y convocó. Y ahora, ¿qué está haciendo el Señor? Está convocando a ustedes, que ustedes se tienen que jugar esa pereza, para que usted ahora, como no tiene todavía el ministerio de la palabra, que ustedes no son todavía predicadores, entonces ustedes tienen que, este ministerio tiene que cada uno tomar, de limpiar, de hacer comida, de repartir la comida. Entonces, esto está en la Biblia. Pero lleno el Espíritu Santo, no con enojo, con ira, con rezongones, sino dice lleno del Espíritu Santo, lleno de humillación otra vez. Entonces vemos acá, no puede servir Dios, yo no puedo dejar para ir a servir a ustedes la mesa. Ustedes me tienen que servir, porque vamos a ver otra vez en otro lado, a donde dice que el siervo, el anciano es digno de su salario. Bueno, si ustedes me encuentran, yo te voy a buscar también en otro lado. Dice, Primera. fíjese usted lo que es. Vamos a ver. Porque Satanás es rápido para torcer la palabra. Por eso dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tené cuidado de lo que está pensando, cómo usar la doctrina. Porque enseguida va a decir, pero a la sierva nosotros le servimos todo y a ella nos sirve a nosotros. Pero dice que la palabra de Dios, yo no puedo dejar la palabra y la oración. Acá dice, así que también ordena al Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Sí. ¿Será ese? Sí, también. ¿Lo leo? Lee nomás.
Primera de Corintios 9:13. Hay mucha parte de eso. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordeno el Señor a que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Después dice, no pondrá borzal al buey que trilla. 5, Primera Timoteo. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 5, 18 dice. 5:10. Dice, pues la Escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Vemos acá. Y después encontramos en mucha parte. Y ahí mismo dice bien claro en Hechos 6, que no puede dejar la palabra y la enseñanza. Yo a lo mejor no estoy leyendo, pero estoy escuchando la palabra para edificar, para que tenga más palabra para ustedes. O no estoy orando y estoy escuchando la palabra, o después ya me tengo que limpiar también yo. Tengo que orar para limpiar, para que yo administre a ustedes la palabra. Entonces no puedo dejar mi tiempo para servir a la mesa a ustedes. Por eso ustedes tienen que saber la palabra y ya tienen que empezar a limpiarse de esa pereza, que no quiere hacer nada, se cree que uno quiere aprovechar por ustedes cuando quiere que haga la cosa. Acá tiene que entre ustedes mismos humillarse y estar de acuerdo. Uno limpia, por ejemplo, el piso para acostarse, para poner sus colchones. Y en todo sentido ayudarse para cortar la papa, la cebolla, a limpiar los platos, a limpiar todo. Cuidar que a donde el Señor nos da a nosotros para comer naturalmente. Y también espiritualmente acá dormimos y comemos también espiritualmente. Ustedes tienen que limpiar, a levantar, a dejar todo ordenadito y limpito ya. ¿Por qué? Porque el Señor nos da este lugar para estar naturalmente y espiritualmente. Y entonces tenemos que humillar mucho de estos pecados. Esos son inmundicia para el Señor. Esa pereza, abandono que tenemos. Y hay mucho que nosotros sabemos que, por ejemplo, la vagancia es pecado. Y también a veces pide momentos que no trabaje, por ejemplo, afuera, o no salga afuera. No es que es pecado, pero no está preparado. El Señor ve su niñez y que todavía no tiene capacidad, no se está limpiando. Por eso pide el Señor. Pero por eso tiene que aprovechar bien el tiempo acá, tiene que estar escuchando la palabra, orando y también humillándose de ese pereza, abandono, hacer todo junto para que todo aproveche bien. Porque todo lo que está trabajando en lo natural está como todo por iguales. Porque ellos también quieren limpiarse, ellos también quieren orar, quieren también limpiarse, quiere también aprovechar de leer, porque para eso el Señor te atrae. Pero no aproveche por eso a aquello que está ayudando a ustedes. No quiera Dios y después ese espíritu de rezongón, que no le diga a nadie nada. Eso también veo que hay mucho acá, que nadie vio que se meta en su vida. Nadie le diga nada. Pero si nadie me cuida la cosa acá, cuida la casa del Señor acá. Ese espíritu incorregible que tenemos. ¿Qué de malo que te diga anda a limpiar tu plato o anda a hacer esto? Pero hay un rezongón, espíritu incorregible, que nadie le diga nada. José le ayudaba a su padre, se fue y contar la mala fama de su hermano. Y eso tenemos que ver nosotros. Si no me ayuda nadie, se tapa todo, son apoyos de pecado. Si no cuenta nada, lo que ve que está haciendo mal, uno está destruyendo la casa de Dios,
no quiere hacer nada, empieza a pelear, a hacer guerra acá, no quiere ser corregido. Y ese apoyo de pecado también tiene que humillarse, ese temor de hombre, tenga temor de Dios y no temor de hombre, y se tapan todo el pecado. Ese tampoco no puede ser, eso también es pecado, porque mucho, para quedar bien con el hombre, ve que el desorden que está arriba y nadie cuenta nada. Y ese apoyo de pecado, el Señor también, esa inmundicia para el Señor, porque no mequinamos la cosa de Dios. Acá todos juntos, pero no con chisme, sino tiene que humillar, pedir perdón de ese espíritu de chisme, de maldad, sino con amor venir y contar para que esa persona pueda ser libre y ser corregido. Entonces, para que por palabras yo le explique lo que está haciendo está mal. Y tiene que cuidar ustedes, cada uno, si alguno me quiere ayudar. Algunos escucho ya que dice, también mucho acá, siempre se dice, se quiere hacer el fiel, que yo sé todo tu cosa, que quien no te conoce, ese es pecado. Se quiere hacer el fiel, se hace que ora, eso nunca haga ya, ahí ya es un pecado ya, es muy atrevido ya, se hace que ora. Y nosotros acá tenemos que orar porque tenemos lleno de pecado y por eso estamos acá. Y que Dios, que si te dice, Dios te está corrigiendo, no haga esto, bueno, reciba nomás, pero ya está, ¿quién no te conoce? Vemos nosotros el caso ayer, me parece que de Noemí. Noemí no era fiel y le dice a Ruth que vaya a espigar con vos, y ella no miró el pecado de su suegra. Y también el otro día vio que era que versículo que justamente también, Job 4, Job yo predicaba y levantaba mucho rodilla paralizada, dice, y a muchos le levantaba con la palabra, pero después el mal que viene a él se desalentaba, y él no era fiel, sino es esa persona que toma la palabra de Dios por sí. Si vos te humillás, no importa la persona que no es fiel, pero si vos te humillás, sepa que es palabra de Dios, te va a hacer bien. Si es que no digas eso, yo te conozco, ¿qué vos me vas a decir? Se hace la fiel que está orando acá, esa cosa ya te está, Dios, que ya encarando con Dios mismo, le sirve de tropiezo a la persona que quiere orar, y después le agarra esa vergüenza y no puede orar la persona. Y está sirviendo de tropiezo ya. Y esas cosas son atrevimientos ya. Porque acá no hay necesidad, como encontramos, Noemí no era fiel. Y Ruth no miró el pecado de su suegra y se fue y junto a vos, que era figura de Cristo. Y le levantó. Y también nosotros vemos, Job predicaba, Job 4 está eso, predicaba y levantaba mucho rodillas paralizadas. Si usted no se está humillando, si vos vio que uno viene, que no importa cuál sea su condición, en un momento de lucha puede manifestar su pecado, y entonces porque el Señor le tiene que mostrar su pecado para que se humille, no le podés decir, yo te conozco, yo te vi. Te hace la fiel. Esa cosa, por ejemplo, ya es atrevimiento, ya contra Dios ya se está levantando. Esos pecados se tienen que humillar. No mirar pecado ajeno, eso no pertenece a ustedes ya. A mí ni a ustedes. Esos atrevimientos te hace el que ora. Te hace que la fiel. Esa cosa, esa palabra se tiene que cuidar para usar. Bueno, amén.